tenemos a grupos europeos que hacia el siglo XIX, hacia la segunda mitad del siglo XIX, se lanzaron a tomar la mayor cantidad de colonias, sino que frente a ello también hubo respuesta por parte de los grupos tanto africanos como asiáticos, ¿no? Entonces no le fue tan fácil. Pero bueno, veamos en esta película Zulu, ¿ya? Entonces en este fragmento de los primeros 5 minutos, entonces cómo se vería este proceso, ¿no? A ver, acá está. Acá está. Listos. Entonces empezamos. ¿Qué te ha preguntado, padre? Que si a un hombre de Dios, como ellos me llaman, le gusta ver cómo tantas mujeres se casan con los guerreros, todos a la vez. ¿Cómo puede pensar que eso le guste a alguien? Pues, ¿cuál crees que ha sido mi respuesta, hija? Le he dicho que no me agrada ver a tantas jóvenes esposas que muy pronto pueden quedarse viudas. Una respuesta muy oportuna. A ver, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se ve? ¿Se nota? ¿Correcto? ¿Estamos bien? Listos. Ahora, eso es por el caso de los africanos. Ahora vayamos a ver al otro lado. Vayamos al lado a ver a los civilizados, entre comillas. ¿Ya? Vamos a ver entonces a los británicos. En marcha, Cabo Allen. A la orden. Escuadrón, en marcha.
Derecha. De frente. ¿Qué, sargento Moore? ¿Qué es ese tiroteo? No se preocupe, Hughes. ¿Qué? Ya que está en la enfermería, le sugiero que se acueste. Sí, señor Bromhead, cazando un flamante animal para la flamante cena de los oficiales. Listos, hasta ahí. Simplemente con ello creo que es suficiente. Nunca estuvo en mis planes ser... Listos. Pasamos entonces al material, ¿ok? Bueno, si nosotros nos referimos al proceso del imperialismo colonial, es eso, ¿no? O sea, cómo finalmente dos mundos se van a encontrar. Por un lado vamos a tener África, Asia, siendo, manteniendo de alguna manera sus costumbres, y del otro lado vamos a encontrar pues a los europeos llegando a esos territorios y llevando a cabo el proceso de la colonización. En ese proceso de la colonización, ellos van a sustentar esencialmente que ellos no vienen a invadir, ¿ya? Ellos no vienen a invadir, ¿no? Ese no es su objetivo. Entonces, si el objetivo no es invadir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llevar a cabo la civilización. Ya el europeo va a civilizar de alguna manera pues el mundo. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que nosotros vamos a trasladarlo en este tema, ¿no? El llamado imperialismo colonial del siglo XIX. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue el imperialismo colonial del siglo XIX? Podemos decir que a veces se toma bajo los parámetros de Lenin, ¿no? Lenin señala que el imperialismo es la fase superior simplemente del capitalismo. Bueno, está bien, esos son los parámetros de Lenin, ¿no? En su texto que lleva esa denominación. Pero si nosotros hablamos del imperialismo colonial, a lo largo de la historia, ya principalmente bajo esta visión eurocéntrica, ¿no? Europea, se va a tener dos momentos de este gran imperialismo colonial. El primer momento fue el del siglo XVI-XVII, donde las grandes potencias coloniales fueron los españoles y los portugueses, y tenemos este segundo momento, el imperialismo colonial del siglo XIX, donde a diferencia de lo que había sido la primera etapa, ya entre España y Portugal, ahora tenemos como potencias coloniales a los ingleses, franceses, ya todos aquellos que de alguna manera han salido del proceso de la segunda revolución industrial, tema que nosotros ya hemos desarrollado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, el imperialismo colonial, también como se le puede denominar, se le puede llamar la neocolonización. Ya es una nueva colonización, es la expansión de las potencias industriales a consecuencia de la necesidad de mercados y también de recursos, ¿no? Entonces, ante esa gran necesidad de mercado, donde poder expender sus productos, donde venderlos, se van a lanzar a colonizar principalmente tanto Asia como África, ¿ya? Y así entonces africanos y asiáticos van a pagar los platos rotos. Ahora, ¿cuál es la causa? La causa es la consolidación de la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial
nos ha llevado hacia el desarrollo de nuevas industrias, la industria química, la industria siderúrgica, la industria del acero, ¿ya? O bueno, y también la industria automotriz. Entonces, en este proceso de las nuevas industrias, también han emergido nuevas potencias y de alguna manera los recursos y los mercados en el mundo se han ido reduciendo ante la gran competencia de las grandes potencias en ese momento industrializadas. En ese proceso, ya en ese proceso entonces, hay la necesidad de expandir capitales, ya el gran capital que se iba acumulando, el capital financiero, y la formación de los monopolios empresariales. ¿Qué quiere decir? Tomar el control de un determinado mercado. Si bien es cierto, la etapa anterior, ¿no? Siglo XVIII, la primera mitad del siglo XIX había sido esta suerte de apertura económica, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, pero a partir de que surgen nuevas potencias industriales, va a ser necesario por parte de las potencias de turno en ese momento de poder controlar un determinado mercado y evitar que que otra potencia le pueda arrebatar eso. ¿Cuáles son las características de este imperialismo colonial? Uno, la expansión imperialista a través de colonias, control directo sobre el territorio, es una colonia. Enclaves, ¿qué es el enclave? El control sobre un determinado recurso, ¿no? Ya, no sé, caucho, cobre, ¿no? Entonces, petróleo, en fin, ¿no? Entonces, el objetivo es tomar el control de un recurso, ¿no? Ya, a eso se habla de los enclaves o concesiones, se refiere. Y el protectorado es una forma particular de llevar a cabo la expansión de las grandes potencias. ¿Qué es el protectorado? Ese país está en guerra civil, ese país no puede autogobernarse, y como no puede autogobernarse, entonces yo lo gobierno, ¿no? Entonces, momentáneamente, el día que ya se puede, ya estén civilizados e institucionalizados suficientemente, entonces en ese momento lo dejaré libre y ya ellos se podrán autogobernar. Entonces, ese es el llamado protectorado. ¿Cuál es la legitimación para poder llevar a cabo toda esa expansión? Es la legitimación del llamado rol civilizador del hombre blanco, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el europeo no te está invadiendo, lo que está haciendo es civilizando, ¿no? Entonces, de un lado tenemos a los zulúes, por ejemplo, en la película inicial que hemos puesto, ya entre comillas incivilizados, cómo es posible que se puedan casar pues con varias mujeres, como es un grupo guerrero, la gran mayoría de ellos va a quedar viudas y todo ello. Y al otro lado tenemos entonces a un europeo que lo que está haciendo, entre comillas, es llegar a civilizar el mundo, ¿no? Y bueno, esa va a ser la justificación. Ellos traen la ciencia, traen la tecnología y así. ¿Cuáles son las potencias coloniales previo a la Primera Guerra Mundial? Una de ellas es Gran Bretaña. Ya Gran Bretaña va a lograr su gran desarrollo colonial durante la era victoriana, entre 1837 y 1901. Prácticamente Gran Bretaña se va a convertir en la primera potencia colonial. Entre las colonias más importantes de Gran Bretaña está India. Ya India va a ser una de sus colonias más importantes. Ahora, la colonización de India por parte de Gran Bretaña no es nueva, pues, ¿no? Su colonización empezó inclusive desde el siglo XVII, ya de los años de 1700, de 1600 inclusive, ya estaban los de Gran Bretaña incursionando sobre el territorio en India. Y lo van a consolidar en el siglo XIX, luego de que se apoyaran en primer lugar en torno a los nativos, llamados los cipayos, ya los nativos de India, y cuando estos cipayos quisieron algún tipo de beneficio mayor, ya por ahí de repente que la corona les reconozca pues ciertos beneficios, entonces, ¿cómo terminó eso? ¿Ya? Eso terminó finalmente con una gran rebelión, ¿no? La rebelión de los llamados indios cipayos, y bueno, terminó en una masacre, ¿no? La masacre de estos cipayos. Entonces, de esa manera, Gran Bretaña pudo fortificar el control que tenía sobre... en el caso de China, el caso de China es particular, porque aquí se da una guerra, que se llama la guerra del opio. El opio es un alucinógeno, ya que fue ingresado a China con el objetivo de poder aperturar el gran mercado chino a todos los productos que venían desde parte de Inglaterra, ¿no? Hasta antes de poder insertar el opio dentro de China,
Los de Gran Bretaña, los comerciantes de Gran Bretaña tenían que enviar, llevar eh, monedas de plata, por ejemplo, para poder intercambiarlos por seda, por especias, ¿no? Por diferentes productos que tenían de China. Pero cuando empezaron a incorporar el opio, entonces el negocio fue más redondo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora podían incorporar el opio, vender opio, y ya no tenían necesidad de dejar pues monedas de plata ni nada de ello para llevarse los otros recursos. Cuando en algún momento el imperio chino trató de parar todo esto, ya la comercialización del opio se hizo de manera ilegal y no hubo mayor problema. Hasta que en algún momento se puso mucho más fuerte pues aquí el Estado chino, y eso llevó pues a la llamada guerra del opio. La guerra entre los ingleses y los chinos trajo como consecuencia pues el gran triunfo de los ingleses. Tomaron la isla de Hong Kong, tomaron el control del puerto de Shanghái, y prácticamente China fue sometida a los ingleses. Los chinos tuvieron que firmar el llamado Tratado de Nankín, y el empobrecimiento de los chinos hizo que muchos de ellos buscaran pues salir de la pobreza, ¿no? Salir de la pobreza de China. Por eso que no es una casualidad que algunas embarcaciones se apostaran en las costas de China para poder, ¿no?, prometerle a los chinos que si iban a trabajar con ellos, se le iba a otorgar pues beneficios, ¿no?, mejores condiciones. Y así llegaron nuestros llamados chinos culíes en nuestros territorios. Ahora, una de las rebeliones más importantes se llama la rebelión de los Boxers. ¿Qué es la rebelión, profe, de los Boxers? Es una rebelión xenofóbica. ¿Qué quiere decir, profe, xenofóbica? El odio al extranjero. ¿Ya? Se le llama Boxer porque es la rebelión bajo el símbolo de los puños cerrados. Esta rebelión de los Boxer lo que está haciendo directamente es criticar, ¿no? ¿Por qué China le va tan mal? Bueno, le va tan mal debido pues a la incursión de los europeos, ¿no? Entonces, por eso esta rebelión de los Boxer, que tiene un carácter xenofóbico y también de alguna manera pues anti-europeo, anti-imperialista, ¿no? Gran Bretaña no solamente dominó territorio de India, de China, sino también aperturó el comercio en Sudáfrica. Ahora, en el caso sudafricano es un caso particular. ¿Por qué? Porque en el caso de Sudáfrica, aquí tenemos la llamada guerra anglo-boers. ¿Quiénes son los boers? Los boers son los colonos holandeses. Holanda, ya, los holandeses se habían establecido en la zona sudafricana. Bueno, esos holandeses que habían tomado la zona sudafricana van a ser expulsados por parte de los ingleses mediante esa guerra, ¿no? Entonces, de esa manera, Gran Bretaña va a lograr un mayor control colonial. Otra potencia colonial interesante es el caso francés. Ya durante la época del imperio, del segundo imperio napoleónico, de 1848 a 1870, se convirtió en la segunda gran potencia colonial, tomando una gran cantidad de colonias, en el caso de India, aquí en el caso de Asia, de África. Por ejemplo, en el caso de Asia, su principal colonia se llama Indochina. En el caso de África, su principal colonia será Argelia. ¿Ya? Entonces, eso es en el caso de las potencias coloniales. Ahora, otra potencia colonial, Japón, y Japón se va a lanzar a tomar colonias ¿sobre dónde, profe? Principalmente sobre el territorio chino, ¿ya? Ya en algún momento, inclusive hasta va a lograr invadir hasta el país de tus otakus, ¿no? O el país, digo, de tu BTS, ¿no? Los BTS. Corea, profe, Corea también, ¿no? Entonces ahí tenemos a las grandes potencias coloniales. Estados Unidos no se quedó totalmente de lado. Estados Unidos, por ejemplo, va a balanzarse sobre gran parte del territorio mexicano. Por eso que suena un poco risible el día de hoy, cuando los norteamericanos dicen, hay que poner pues un muro para evitar pues aquí que los mexicanos pasen. Bueno, gran parte de ese territorio, hasta antes del siglo XIX, era territorio mexicano realmente. Y en el caso de Alemania, ¿ya? En el caso de Alemania, logrará su gran expansión a partir de 1871. El único problema de Alemania es que está llegando tarde pues al reparto colonial. O sea, imagínate, en 1837, 1848 y ya en 1871, ¿ya? Pero de todas maneras impulsaron, por ejemplo, el reparto del África mediante el llamado Congreso de Berlín. Mediante ese Congreso de Berlín, África es repartido como si fuera una torta de cumpleaños, ¿ya? Entonces, a la cual asistieron ¿quiénes? Las grandes potencias coloniales. ¿Qué potencias coloniales, profe? Principalmente las potencias europeas. Y así se va a ver pintado, por ejemplo, el mapa africano, ¿no? ¿Ya? El mapa africano. Profe, y ahí, bueno, en ese mapa, si lo resumimos un poquito más, ahí tenemos los colores, podemos ampliarlo por aquí, y ¿no? Territorios de quiénes,
de los británicos, de los franceses, ya, de los españoles, portugueses. Profe, pero España y Portugal ya no eran potencias coloniales, no, todavía lo son, pero son potencias coloniales pues en retroceso. Ya, tenemos italianos, alemanes, estadounidenses, belgas, en fin, ya, entonces cada uno de ellos va a tomar la mayor cantidad de territorios posible. Pero si te fijas por aquí, en el rosadito por aquí, que es el caso de los británicos tenían colonias en donde, en América, en el caso de África y en el caso de Asia. Entonces son aquí, es la gran expansión de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, no es una casualidad que al día de hoy, en gran parte de esos territorios, el inglés sea pues una lengua casi materna, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir con él. Hasta ahí, ¿algún problema? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? Este es un panorama así bien básico, ¿ah? Ya, porque más no podemos hacer. Al respecto, podemos nosotros ver las preguntas, ¿ya? Para ver más o menos por dónde va. ¿Ya? Aquí hay un poco sobre otros temas, mira, causas económicas, aquí están los esclavos, ¿no? En el caso africano, cómo se va a expandir nuevamente la esclavitud a partir de este proceso de expansión. A Bismarck, el alemán Chamberlain por parte de Inglaterra, ya Leopoldo II, el belga, en fin. Entonces tenemos aquí otros datos que espero que lo revises, ¿no? Sobre la guerra del opio, el tratado de Nanking, el tratado de Tientsin, en fin. A ver, vamos entonces a la práctica dirigida para ver la parte solamente de imperialismo. El imperialismo, dice, es una etapa del desarrollo del capitalismo, tales como la incorporación de nuevas fuentes de energía, la expansión del capital financiero y el poder de los grandes monopolios, lo que significó el abandono. ¿Qué se va a abandonar? El imperialismo lo que busca en este contexto es monopolizar mercados. Entonces, ¿qué se está abandonando progresivamente? Entre comillas, se está abandonando el llamado la libre competencia, ¿no? Y el profe, no, pero la libre competencia tiene que ser lo principal. No, porque ahora vas a empezar a monopolizar. Hay un retorno nuevamente al proteccionismo, entre comillas, pero no el proteccionismo de parte de los países como tal, no, los países de manera autónoma, libre, no. Impuesto por parte de la metrópoli, por parte del país potencia. Dos, la guerra del opio. Ya en la guerra del opio el interés inglés atacó a la monarquía china, arrebatándole el control de Hong Kong y Shanghái. Ese conflicto se inició por el comercio del opio y su interés de los ingleses en... ¿Cuál era el interés de los ingleses? Incrementar su producción en el mercado chino, derrocar el imperio chino, apoderarse de la principal ruta comercial en Oriente, colonizar la península de Corea. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué te dije que es lo que querían en aquel momento los ingleses? ¿Hacia dónde apuntaban? ¿Qué objetivo tenían? Incrementar, ¿no?, sus exportaciones hacia el mercado chino. ¿Exportaciones de qué, profe? Producción industrializada. 3. La rebelión de los cipayos fue un movimiento anticolonial surgido en contra de la presencia del Imperio Británico. ¿En dónde? ¿Dónde fue esa rebelión de los indios cipayos? ¿Te dije, ah? Sí, ya lo vimos hace un momento. ¿Dónde fue esa rebelión? Esa rebelión fue en el caso de India. Ajá, el caso de India. Listo, por acá. El imperialismo de Alemania e Italia adquirieron pocas colonias en el siglo XIX. ¿Debido a qué? ¿Cuál es el problema de Alemania e Italia? Alemania se unifica en 1871, Italia se unifica en 1861, 10 años antes. Entonces, hay evidentes contradicciones con el imperialismo inglés a su bulo de desarrollo industrial. Nulo debería decir, ¿no? Nulo. Una tardía unificación política puede ser. A la falta de cohesión social entre los estados, no. Una tardía unificación política. Y la tardía unificación política quiere decir que está llegando tarde pues al proceso inclusive de ella misma, ¿no? De estos países de cohesionarse, de unirse, y peor pues de llevar a cabo la atracción de nuevos territorios. Entonces eso como lo esencial, ¿ves? No es nada de otro mundo. Ahora, basado en ello, podemos regresar aquí al material. ¿Ya? Hazle la captura de pantalla, por favor, para pasar a la parte de Primera Guerra Mundial. Pero esto no viene, ¿no? Ya, uno de los grandes problemas, a veces por parte de los estudiantes, ¿cuál es? El problema es ver este tema de imperialismo colonial con una cantidad de datos. ¿Ya? Por aquí, de repente yo tengo aquí el caso de China, de India, Indochina, Argelia, pero le he puesto ahí algunas
algunas colonias de manera puntual. Hay algunos que hacen ya todo esto que esté en el mapa, lo ponen en una fila, ¿ya? Colonias las colonias inglesas en África, colonias francesas en África, ¿no? Y empiezan a hacer la comparación. Entonces te enumeran hasta 30 colonias, ¿no? 20 colonias, 15 colonias. Y ese no es el objetivo de la clase, ¿ya? Entonces, nuevamente, ten cuidado a veces con esas preguntas de ATF. Hasta ahí. ¿Hiciste tu captura de pantalla? ¿Correcto? ¿Puedo continuar? Podemos continuar. Listos. Ya, profe, el mapa. Bueno, tu captura de pantalla también. En el mapa. Listo. Ya. Ahora sí, vamos al tema de la Primera Guerra Mundial. Si hablamos de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de prácticamente lo que va a ser aquello que se denomina la Gran Guerra. ¿Por qué el nombre de la Gran Guerra? La Primera Guerra Mundial se le llama la Gran Guerra. Porque hasta antes de la Primera Guerra Mundial no habíamos tenido un conflicto de tal magnitud, en la cual todas las superpotencias, ya, o las potencias industriales participaran pues prácticamente al mismo tiempo. Lo más cercano a esto había sido de repente por allí la era napoleónica, en la cual habían estado presentes las potencias europeas, pero la diferencia es que aquí la guerra va a llegar a incorporar a Estados Unidos, a Japón, y que los enfrentamientos no solamente van a ser en Europa, ya, sino que van a llegar mucho más allá todavía, ¿no? Entonces, por eso aquí no señalarle la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son los factores que de alguna manera me conllevaron a esta Primera Guerra Mundial? ¿Ya? Entonces, les pongo aquí un pequeño video ya de causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Pero me están atendiendo? ¿Están ahí, en primer lugar? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Están ahí? Listo. Ya. Listo. Entonces, les voy a poner ahí un pequeño video, 5 minutos así ya, concreto solamente. 5 minutos. Bandas obreras. Ahí, desde ahí. Sabe que entre la élite de Europa muchos capitanes de la industria hablan abiertamente de una guerra para terminar con el movimiento de las demandas obreras. Jaurès escribe, su sociedad violenta y caótica, incluso cuando intenta buscar la paz, lleva la guerra en su interior, al igual que las nubes de lluvia llevan la tormenta. La carrera armamentista es muy buena para los negocios. Las grandes potencias europeas se preparan para la guerra. Su servicio militar interminable entrena a los hombres para la guerra. La guerra y la muerte se ciernen sobre el planeta. Durante siglos, los imperios rivales han dividido el mundo con sus espadas. Las conquistas británicas llegan tan lejos como Australia y Canadá. Las de Francia desde Indochina hasta África. Alemania también tiene colonias, pero quiere un trozo más grande del pastel. Antes de 1871, Prusia era un estado dividido. Al aplastar a Francia y anexar las provincias francesas de Alsacia y Lorena, se convirtió en el Imperio Alemán. El emperador de Alemania, Guillermo II, de 55 años, se rodea de sus líderes militares. Ordena la construcción de una armada que superará la flota inglesa. Quiere colocar a Alemania en una posición ventajosa. Para Guillermo II, el Reino Unido ha sido una amenaza desde que se formó la Triple Entente con Francia y Rusia. Como resultado, Alemania se siente rodeada y por lo tanto vulnerable. Su único aliado real es el Imperio Austrohúngaro.
una amalgama de naciones más pequeñas que han sido gobernadas durante más de 60 años por Francisco José I, de 84 años. Sarajevo. El nombre resuena como un grito a través de la historia. Es en Sarajevo que el destino del mundo cambia para siempre. En Bosnia, que Austria-Hungría anexó recientemente. Pero Serbia se opuso a esta acción. Quiere expandirse al unir los pueblos eslavos de los Balcanes. 28 de junio de 1914, Sarajevo. Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, recién escapó junto a su esposa de un primer intento de asesinato. Se detienen en la alcaldía para protestar vehementemente. Estas son las últimas imágenes de la pareja. Cuando salen del edificio un poco después, los asesinan con una pistola. El asesino, Gavrilo Princip, es un bosnio nacionalista de 19 años. Fueron los serbios quienes le proveyeron la pistola. 3 de julio. Listo, hasta ahí. ¿Ya? A ver. Entonces, en tal sentido, consulta, ¿la guerra es una casualidad? ¿La Primera Guerra Mundial fue una casualidad? ¿Fue una casualidad que estallara finalmente esta principalmente en torno a los problemas en Serbia? No, no fue una casualidad. De alguna manera todo se iba encaminando hacia la guerra, ¿ya? Los problemas económicos, sociales, políticos, ¿no? Entonces nos conllevaban a la Primera Guerra Mundial. Y como dice el video, la guerra inclusive es un negocio, ¿ya? Y es un gran negocio. Concepto. También se le puede llamar la Gran Guerra. Es la primera gran guerra imperialista que va a ser impulsada principalmente por las grandes potencias coloniales, con el objetivo de llevar a cabo un nuevo reparto del mercado mundial. Cuando digo nuevo reparto del mercado mundial, lo que pasa es que el mercado mundial ya ha sido repartido, ¿ya? Lo que pasa es que a pesar de haber sido repartido, hay algunos que no están muy de acuerdo con lo que le ha tocado de la tajada del mundo. Ahora, está bien, profe, entonces aquellos que no han sido beneficiados son los que van a impulsar la guerra. Pero también detrás de la guerra están quienes, están aquellos que a pesar de ser beneficiados con la guerra, tienen que, con la división colonial, con la expansión colonial, a pesar de haber sido beneficiados con la expansión colonial, es necesario mantener los recursos que tienen hasta ese momento. Entonces la guerra es un gran negocio para ellos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas de la guerra? En primer lugar, el llamado afán imperialista. Y eso ha sido pregunta de esa misión, ¿no? Hasta en 2 oportunidades. ¿Qué quiere decir que el afán imperialista es una de las causas? Hay una necesidad por parte de los países potencia de tener control de recursos, de mercados, de mano de obra barata, y entienden que la guerra puede solucionarle. Entonces, esto es lo que de alguna manera nos impulsa a la guerra. Entonces, cuando alguien dice, ¿no? ¿Por qué se da la guerra? No, la guerra no se da porque la gente es mala, la guerra no se da porque ya está escrito pues en la Biblia, que esto es el Apocalipsis, ni nada de eso, sino que la guerra se da porque, bueno, hay condiciones que nos empujan a la guerra. Y una de ellas es la que se iniciaba pues en la parte del video, ¿no? Donde decía aplacar el desarrollo del movimiento obrero internacional. Con la segunda revolución industrial se había traído como consecuencia el gran avance del movimiento obrero a nivel internacional. Ya no teníamos solamente movimiento obrero en el caso de Inglaterra, en el caso de repente por ahí de Francia, de Italia, sino que poco a poco el movimiento obrero se había ido expandiendo y el internacionalismo obrero estaba presente inclusive en países dependientes, como el caso del Perú, ¿ya? Entonces, esto era peligroso ¿por qué? Porque el movimiento obrero internacional cada vez se fortificaba más. Entonces, era necesario pues quebrar ese movimiento obrero, ¿ya? Era necesario en ese momento desunir a las personas, ¿no? Y la guerra va a funcionar para eso, ¿no? Inclusive antes que se inicie la guerra, muchos de los líderes obreros señalaron que esta era una guerra de carácter imperialista y que la guerra solamente beneficiaba al gran empresariado mundial, que de ninguna manera iba a beneficiar pues al campesino de a pie, al obrero de a pie, no, de ninguna manera, ellos no iban a ser los beneficiados. Y bueno, ellos señalaron que rechazaban entonces la participación pues en la guerra, pero así no fue, ¿no? Una vez que se inició la Primera Guerra Mundial, cada uno fue a defender su país,
¿ya? Entonces así terminó finalmente todos incluyéndose en la guerra. ¿Qué más? Otra de las causas del porqué de la guerra es la formación de alianzas militares. O sea, previo a la guerra ya se están estableciendo estas alianzas llamadas la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Qué es eso, profe, de la Triple Alianza y la Triple Entente? Bueno, en primer lugar tenemos la Triple Alianza. La Triple Alianza fue formada por parte de Alemania, Austria-Hungría y se sumó a ello Italia. ¿Ya? Todos ellos entonces son la llamada Triple Alianza. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de parte de Alemania? El objetivo de Alemania es llevar a cabo su gran expansión, su gran predominio sobre Europa, ¿ya? Tomando de alguna manera la centralidad de Europa y a partir de ahí expandirse tanto hacia la zona oriental como occidental. ¿Ok? Y uno de sus objetivos esenciales de parte de Alemania es restarle el control sobre el mercado europeo, fundamentalmente a los de Gran Bretaña. Hacia eso apunta esencialmente Alemania, ¿ya? Entonces ahí tenemos la Triple Alianza. Frente a la Triple Alianza se va a formar la Triple Entente. ¿Quiénes conforman la Triple Entente? Gran Bretaña, Francia, Rusia. ¿Ya? Entonces estos tres son los que aquí van a formar la Triple entonces Entente, como una suerte pues aquí de poder ponerle paños fríos a la expansión alemana. Ahora, profe, pero por aquí aparece también el Imperio Turco Otomano. Lo que pasa es que en el proceso ya de la guerra se van a sumar otros países. ¿Ya? Pero originalmente en la Triple Alianza solamente son Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y en la Triple Entente son Gran Bretaña, Francia y Rusia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las causas. Otra de las causas viene a ser con la difusión del nacionalismo, ¿no? El pangermanismo, el paneslavismo. ¿Qué es esto, profe, la difusión del nacionalismo? Necesitas justificar por qué. Necesitas justificar por qué la gente tiene que ir a la guerra. ¿Ya? Entonces, eso es esencialmente, ¿no? Necesitas justificar por qué la gente tiene que ir a la guerra. Entonces, ¿qué le vas a decir a la gente? Lo tienes que hacer por tu patria. ¿Ya? Lo tienes que hacer por tu país. O sea, tienes que hacerlo por la tierra que te vio nacer. Tienes que hacerlo porque así tiene que ser. ¿Ya? Tus antepasados exigen que así sea. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imagínate, era por aquí, date cuenta. ¿Cuál es la imagen que tengo en la espalda? A ver, ¿lo ven ahí o no? ¿Sí? A mis espaldas, ¿qué imagen es? ¿Sí? Profe, ahí está, profe, está la bandera, profe. Claro. Fíjate ahí, ¿no? Y ahora, ¿qué imagen es la que tengo ahí? No, profe, Y empezó, profe. No, saque eso, profe. ¿Sí? ¿Lo recuerdas por ahí? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, ya. Pregunta, ese árbitro, ya, terrible, ¿no? Del partido con Brasil. Pero ¿cuál fue el añadido? ¿Por qué de alguna manera hasta el día de hoy todavía no lo asimilas así? ¿Ah? ¿Por qué todavía te acuerdas de su nombre inclusive? ¿Por qué? ¿Mm? Vamos, ¿por qué? Profe, chileno, profe, listo. A eso tú le llamas, ¿qué cosa? Nacionalismo. Entonces, ¿el nacionalismo para qué sirve, profe? Uno, para crear identidad, pero dos, también para qué? Para crear tu identidad frente a otra identidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los alemanes, ellos van a levantar las banderas del nacionalismo alemán, el pangermanismo, ¿ya? Esa suerte, pues, del pasado glorioso, los germanos que nunca fueron derrotados por los romanos y así. El paneslavismo, profe, la unidad de los pueblos eslavos, ¿no? Impulsado por Serbia fundamentalmente, cuyo objetivo es unir a todos los países de la zona de los Balcanes. ¿Ya? Entonces Serbia proponía esto para toda la zona de los Balcanes y evitar influencia de aquí no extranjera. Entonces, ese es el nacionalismo, ¿no? O sea, los franceses también, ellos decían ser herederos del gran imperio carolingio, los italianos decían ser herederos de Roma, el imperio turco otomano, bueno, aquel gran imperio que prácticamente había nacido desde la misma Edad Media. Entonces, cada uno de ellos busca un pasado pues glorioso.
¿ya? Entonces, en base a ello van a difundir esto que se llama el gran nacionalismo. Por eso es que cuando se inició la guerra, ya, salieron tanto de ¿no? de los pueblitos de Francia, un conjunto de personas que se iban sumando a la guerra, ya, jóvenes 18, 19 años, ya se sumaban para ir a la guerra, y su familia pues los despedía entre aplausos, entre vitoreos, porque mi hijo va a ir a la guerra, o sea, no es cualquier guerra, es la Primera Guerra Mundial y así, ¿ya? Muchos de ellos no iban a regresar, pero bueno, estaban influenciados por el nacionalismo y todo eso. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial? Uno de los grandes antecedentes se llama Paz Armada. ¿Y qué es la Paz Armada? Viene a ser la gran carrera armamentista que se ha desatado entre 1871 a 1914. ¿Por qué se ha iniciado en 1871? Unificación alemana. ¿Por qué termina en 1914? Porque en 1914 se está iniciando la Primera Guerra Mundial. Ahora, si bien es cierto, se dice que esta paz armada es una gran carrera armamentista en la cual todos no levantan las banderas de la paz, dicen que no, en este momento no me estoy preparando para la guerra, pero sí lo están haciendo. Pero también se combina con algunos momentos de pugna, ¿no? O sea, entre las potencias también hay conflictos. Por ejemplo, los franceses todavía no pueden asimilar lo que ha sido la pérdida de Alsacia y Lorena a manos de Alemania. ¿Ya? Entonces estamos hablando de territorios que en ese momento entonces también se están reclamando. ¿Qué más? También tenemos el caso de Rusia. Rusia, ¿qué está buscando? Rusia está buscando su salida, ya está jugándose su salida hacia el Mediterráneo. ¿Y por dónde quiere salir, profe? Por la zona de los Balcanes. ¿Ya? Los austrohúngaros quieren controlar toda la zona pues aquí de los Balcanes. Serbia, ¿qué quiere? Quiere unir a todos los Balcanes y no tener injerencia de otros países. El Imperio Turco Otomano en algún momento tenía el control de esa zona de los Balcanes, quiere recuperar la zona de los Balcanes. Italia quiere tomar también la zona de los Balcanes. Entonces la zona de los Balcanes es una zona sumamente conflictiva. Ahora, solamente ello, profe, no, también tenemos otro lugar que se llama Marruecos, ¿ya? Y que también ha sido pregunta de esa misión. ¿Y qué es eso de Marruecos, profe? Eso tiene que ver con la crisis marroquí. La crisis marroquí se da entre 1905, la primera crisis marroquí, y la segunda en 1911. Esta pudo haber dado inicio a la Primera Guerra Mundial, porque aquí ya se veían los roces entre quienes, entre los franceses y los alemanes. Al final tuvo que interceder España y de alguna manera pues se pusieron paños fríos en esta relación. Pero bueno, hubo esto. Las guerras balcánicas. ¿Qué son las guerras balcánicas entre 1912 y 1913? Los Balcanes son esta zona, ¿ya? Esta es la región de los mismos Balcanes. Pero ¿qué pasa con los Balcanes? Bueno, los Balcanes habían estado bajo el control del Imperio Turco Otomano. O sea, el Imperio Turco Otomano tiempo atrás llegaba a tomar todos estos territorios. Pero entre 1912 y 1913 se lograron su autonomía los diferentes reinos en los Balcanes, se formó el reino. Y en el caso de Serbia, en 1913 se enfrentó a Hungría y Serbia perdió el control que tenía sobre un pequeño territorio que se llama Bosnia-Herzegovina. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema de Bosnia-Herzegovina? Que al interior de Bosnia-Herzegovina vas a encontrar un lugar que se llama Sarajevo. Pregunta, Sarajevo, ¿por qué es conocido? No, Sarajevo, ¿por qué es conocido? Porque ahí es ahí donde van a matar a quién, al archiduque Francisco Fernando, ¿no? Entonces, las cosas estaban sumamente convulsionadas en la zona de los Balcanes, ¿ya? Aquí tenemos algunos de estos señores que va a ir a la guerra. Pero bueno, continuemos. Entonces, ahí tenemos los antecedentes. ¿Por qué aquí dice pretexto? Porque la guerra se iba a desencadenar sí o sí. O sea, no había de otra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el pretexto para poder iniciar la guerra? El asesinato de Francisco Fernando. ¿Qué es eso del asesinato de Francisco Fernando? Francisco Fernando, heredero al trono austriaco, ¿ya? Es asesinado por el grupo nacionalista Mano Negra, o también conocido bajo el nombre de Tierra o Libertad. La cuestión es que este grupo serbio nacionalista es lo que le señalaba a los austrohúngaros.
que dejara libre la zona de Bosnia-Herzegovina, que dejara libre, ya, que el mundo eslavo se tenía que unir. Bueno, como tú dices en el video también, el personaje del señor Gabriel Oprisi finalmente dispara sobre Francisco Fernando y su esposa. A la muerte de Francisco Fernando, no hay inmediatamente una gran respuesta sobre los serbios. Días después, Austria-Hungría entiende que este hecho hay que sacarle el mayor provecho posible. ¿Y cómo le va a sacar el mayor provecho posible? Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. ¿Ya? Le da primero un ultimátum y luego le declara la guerra. Al declarar la guerra Austria-Hungría a Serbia, en ese momento Rusia sacará cara por Serbia. Y Rusia se mete en conflicto. Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. En ese momento Austria-Hungría tendrá a alguien que lo apoye, Alemania. Y Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia. Profe, Francia no hizo nada, igualito. Entonces, de esa manera, la guerra se inicia. ¿Ya? Así entonces se inició la guerra. Proceso. Si nosotros hablamos del proceso de la guerra, tenemos diferentes etapas. ¿Cómo se inició todo, profe? Bueno, tenemos la llamada guerra de movimientos. Alemania, ¿ya? Alemania ha preparado algo que se llama el plan Schlieffen. ¿Y qué es el plan Schlieffen? Es su guerra de relámpago. ¿Cuál es la propuesta de parte de los alemanes? Llevar a cabo una guerra en dos frentes. ¿Ya? Abalanzarse sobre los rusos y abalanzarse sobre los franceses. La guerra no debe durar más allá de 6 meses. Alemania es una gran potencia, es una maquinita militar, pero el problema de Alemania, ¿cuál es? La falta de recursos. Una guerra larga los va a masacrar a los alemanes. Al final va a ser una causa por la cual Alemania finalmente pierde la guerra. Italia en 1915 digo, iniciándose solamente la guerra, Italia se pasa al enemigo. Pero si estaba en la triple alianza, se pasó al poder. Lo que va a traer como consecuencia represalias por parte de Alemania, pero ¿qué le vas a hacer? Ahora, tenemos la llamada guerra de trincheras, o también conocido bajo el nombre de la guerra de posiciones. ¿Qué es la guerra de trinchera o la guerra de posiciones? Bueno, los franceses, para soportar el embate alemán, ¿ya? Porque eso es lo que van a hacer los franceses, una guerra defensiva. Entonces van a apostar en la zona de frontera, cercos, ¿ya? Aquí alambrado con púas, minas antipersonales, el uso del ametrallador en la zona de frontera, ¿ya? El uso de lanzallamas, gases tóxicos, por eso estas máquinas, aquí estas máscaras que se tienen en aquel momento, y así fue. Entonces así va a ser la guerra, ¿ya? Eso va a ser la guerra de trincheras. La guerra de trincheras es un infierno. En ese infierno de las trincheras vamos a tener a un señor en especial. ¿Quién, profe? ¿Quién podría estar en esa Primera Guerra Mundial? ¿Ya? ¿Quién? ¿Quién crees? De parte de Alemania. ¿Quién? Profe, de parte de Alemania, ¿no sería Hitler, profe? Claro. Hitler estaría presente en la Primera Guerra Mundial. Porque estuvo presente en la Primera Guerra Mundial, claro. Estuvo presente en la Primera Guerra Mundial. Profe, ¿cómo le fue? Ah, eso es otra cosa, ¿no? Ya. Me queda poco tiempo y, a ver, te pongo solamente un minuto ahí de Hitler en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí está. A ver. Por aquí. ¡Guerra! 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 Bélgica, 29 de octubre de 1914.
Felicitaciones, soldado Hitler. Fue uno de los 600 que sobrevivieron a su bautismo de fuego. Es mi privilegio promoverlo al rango de cabo. Gracias, señor. Bienvenido a la guerra. Necesito un hombre que lleve un mensaje. ¡Yo, sargento! ¡Agáchese! ¡Agáchese! Listos, hasta ahí. Profe, quiero ver toda la película. Yo también, ya. Entonces, la guerra, ahí donde está Hitler, eso es la trinchera. La trinchera, como te dije, son esta suerte de barricadas, ¿no? Que se ponen aquí con púas, ráfagas ametralladoras, ya unos surcos en la tierra, entonces ahí se van a resguardar. ¿Cómo terminó la guerra de trincheras? Bueno, el enfrentamiento fue entre franceses y alemanes. Ya tenemos la primera batalla de Marne, que es un triunfo para los franceses, es un triunfo defensivo. Tenemos la batalla de Verdún. La batalla de Verdún es un triunfo defensivo también para los franceses. La batalla más larga de toda la Primera Guerra Mundial, serán 10 a 11 meses de enfrentamiento. Y al interior de la batalla de Verdún vamos a tener la batalla de Somme. En la batalla de Somme tenemos la participación, el uso de los tanques de guerra por parte o los carros de guerra por parte de los ingleses, lo que nos va a conllevar a la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, en el frente oriental, Rusia se va a lanzar al ataque alemán, ¿no? Tratando de aprovechar que los alemanes están en el frente oriental, que no pueden avanzar más sobre los franceses. Los rusos se lanzaron sobre Alemania. ¿Cómo le fue, profe? Perdieron. Ya fueron a invadir y terminaron invadidos finalmente. Y es así entonces que Rusia va a ser derrotada en la batalla de Tannenberg, en la batalla de los lagos Masurianos. Rusia ya le iba mal desde antes de la guerra. Imagínate, en el proceso de la guerra va a ser mucho peor, ya va a ser mucho peor. Es como, no sé, yo le decía de manera general, ¿no? Es como si tu equipo se hubiese preparado para ir de repente a la Libertadores, dice, entre comillas, pasar a las últimas instancias y terminara con un punto, y encima pues en su torneo descentralizado estuviese a punto de bajar. Entonces, algo así, le fue mal. Ya. Ya, profe, diga de un hombre, de profe, no, simplemente te digo así. Ahora, mientras tanto, Alemania, Inglaterra se van a encontrar se van a encontrar en la llamada guerra marina. Para eso ya ha ingresado a la guerra. Japón le ha declarado la guerra a Alemania, ha ingresado entonces a favor del Entente. Turquía ha ingresado a favor de Alemania, o sea, ha ingresado a la triple alianza, y así pues entonces la guerra se está desenvolviendo. La guerra marina fue el enfrentamiento entre Alemania e Inglaterra. Los alemanes y los ingleses quieren definir quién va a mantener el predominio del mar. Estas son las trincheras. Profe, ¿quién pudo mantener el predominio en el mar? Bueno, finalmente quien va a mantener el predominio en el mar va a ser Inglaterra. Inglaterra va a derrotar a los alemanes en la batalla, en el combate de Jutlandia. Y a partir de ese momento, entonces los ingleses van a tratar de hacer lo siguiente. Los ingleses trataron de sabotear a los alemanes, estableciendo una suerte de barrera para evitar que los alemanes pudieran comercializar en la zona del mar Báltico, y peor, que pudieran pues sacar sus productos, inclusive que haya apoyo a Alemania para poder de alguna manera aplacar la crisis, ¿no? Ya Alemania en ese momento estaba en un gran proceso inflacionario. Alemania frente a ello va a responder con el llamado contraataque submarino. ¿Y qué es el contraataque submarino, profe? Bloquear a Gran Bretaña. El bloqueo sobre Gran Bretaña no solamente perjudica a Gran Bretaña, perjudica también a su otro aliado, a Francia. Y el bloqueo también perjudica a otro más, a Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos se perjudica? Porque Estados Unidos está abasteciendo tanto a los franceses como a los ingleses de recursos, de préstamos,
e inclusive de apoyo militar. Entonces, pero no se lo está regalando, lo que está haciendo es venderlo. Entonces, ese comercio se va a caer con el bloqueo. Por ende, es necesario que Estados Unidos también intervenga en este conflicto. ¿Ya? En 1917 Estados Unidos va a señalar que se le acaba de pasar el llamado telegrama Zimmerman, que es una conversación entre un diplomático alemán y un diplomático mexicano, ¿ya? Entonces señala que Alemania quiere impulsar la guerra también en América, y algo que se va a tomar en cuenta es el llamado hundimiento de Lusitania. ¿Qué es el Lusitania? El Lusitania es una embarcación inglesa, pero con buena parte de la tripulación norteamericana. Entonces, este hecho va a ser utilizado por partes norteamericanos para poder ingresar a la guerra. A la par que Estados Unidos está ingresando a la guerra, en 1917 Rusia se está retirando de la guerra. ¿Qué ha pasado en Rusia? En Rusia ha triunfado finalmente la revolución bolchevique, la revolución de Lenin. ¿Ya? Entonces, Rusia ha firmado el tratado Brest-Litovsk. ¿Y qué es el tratado Brest-Litovsk? El retiro de Rusia de la guerra. Finalmente Rusia ya no tiene nada que hacer en la guerra. Tenemos las campañas finales. Alemania derrota la segunda batalla de Marne. Aquí no, buscó derrotar a Alemania a las potencias aliadas. No lo pudo hacer, fue derrotado en la segunda batalla de Marne y en la batalla de Amiens. Las derrotas ya sobre Alemania van a traer como consecuencia que en 1918 Alemania se tenga que rendir. Ya va a firmar el llamado armisticio de Copiaja. ¿Y qué es lo que dice Alemania? Me rindo. Ya me rindo incondicionalmente. ¿Qué quiere decir? Que de ahora en adelante las potencias vencedoras pueden hacer lo que quieran con Alemania. ¿Ya? El presidente norteamericano, el presidente Wilson, va a plantear los mismos 14 puntos de Wilson. Dentro de sus 14 puntos de Wilson hay dos esenciales. El primero señala que debería quedarse una institución de la paz mundial. Ya no debería de quedarse en un tratado de paz entre dos países, sino debe ser mundial. ¿Ya? Y dos, se propone que debe haber una suerte de libre tránsito comercial. ¿Y por qué plantea el libre tránsito comercial? Porque de esa manera ahora Estados Unidos va a empezar a ganar el mercado que ha dejado libre los ingleses. Los ingleses, franceses, alemanes han quedado muy perjudicados con la guerra. Motivo, la guerra ha sido fundamentalmente en Europa. ¿Ya? Entonces eso es lo que se plantea en los 14 puntos de Wilson. En 1919 se está firmando el Tratado de Versalles. Y con el Tratado de Versalles se le está echando la culpa de todo a los alemanes. Consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial, surgen dos nuevas potencias, que son Estados Unidos y Japón. Hay una gran destrucción del aparato productivo europeo. Estados Unidos pasará por los fabulosos años 20. ¿Qué es estos fabulosos años 20? Una época de gran desarrollo económico, de gran boom financiero norteamericano. Y desaparecerán algunos imperios con la guerra, el imperio turco, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso. ¿Ya? Se forman nuevos países, como el caso de Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia. Surge la Sociedad de Naciones, que está inserta en el Tratado de Versalles, en la cual se establece que de ahora en adelante la paz va a quedar sellada por parte de este acuerdo entre todos los países, y ya no solamente entre dos. Surge el primer país socialista en la historia, Rusia. En 1917 finalmente va a inclinarse hacia el socialismo. ¿Ok? Pero algunos señalan que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial nos van a llevar a la Segunda. ¿Y por qué? Porque Alemania quedó destruida. Encima de eso le aplicaste el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue perjudicial mucho más para los intereses alemanes. Y esto iba a traer, crear las condiciones para que aparecieran grupos radicales. Hitler sobrevivió a la Primera Guerra Mundial y al igual que otros, fueron a los bares, a las plazas, a señalar sus pareceres sobre lo que era la República en ese momento en Alemania. Consecuencia de ello, profe, la radicalización política de personajes como Hitler, que van a traer como consecuencia la aparición del llamado fascismo. Ya, el fascismo. Pero el fascismo y eso lo tenemos que ver en una próxima clase, ¿correcto? Entonces, basado en ello, podemos nosotros dictar claves. Continuemos y después dictamos las claves. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial, denominada la Gran Guerra, tuvo diversas causas, las cuales, además de luchas entre las potencias por territorio, la más importante fue el control de mercados y materias primas. El pretexto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Hecho que se dio como consecuencia de... ¿Consecuencia de qué? ¿Agresión rusa en los Balcanes? No. El rechazo de los ultranacionalistas serbios ante la invasión de Austria-Hungría a Bosnia es. Por eso el asesinato de Francisco Fernando.
¿Ok? Y las otras claves, profe, y las otras claves están aquí. Entonces nos habíamos quedado en la pregunta 5, beso. Pregunta 6, avión. Pregunta 7, dedo. Pregunta 8, beso. Pregunta 9, beso. Pregunta 10, dedo. Pregunta 11, dedo. Pregunta 12, dedo. Pregunta 13, avión. Pregunta 14, beso. Y pregunta 15, finalmente los 14 puntos de hueso, ¿no? ¿Listo? Dedo. Entonces, eso sería todo. Listo, jóvenes, muchas gracias y nos veremos hasta la próxima clase. ¿Ok? Listos. Van a tomar captura. ¿No tomaron captura? Pero, Van, profesor. no se tomó captura. De imperialismo sí, pero de Primera Guerra Mundial no. Ya. Entonces, Primera Guerra Mundial. Captura de pantalla. A ver, voy a ampliar un poco más. Ahí está. Hagan su captura de pantalla. ¿Ok? Captura de pantalla. ¿Correcto? ¿Listo? Listo. Y captura de pantalla aquí. Ahí nomás. A ver, captura de pantalla. ¿Ok? ¿Listos? Listo. Ya. Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense, jóvenes. Chau, chau. Ya. Profesor, nos estamos viendo en la Dígame. próxima aula. Ah, ya. Ok. Ok, hasta luego. Muy bien, chicos, tenemos ahí unos minutitos. Entramos al último curso, que es habilidad matemática, el curso tan esperado por ustedes, ¿verdad? Muy bien, tenemos unos minutitos, chicos, que ya ingresa el profesor.